Bienvenido a Metanoia, el canal donde descubrimos la gracia y la verdad. Aquí no hablamos desde el juicio ni desde la condena, sino desde la voz que te dice al oído: aún hay esperanza, aún hay propósito, y aún hay redención, aunque no la veas. Si estás aquí, no es coincidencia. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar más que una opinión, necesita escuchar el corazón de Dios. Porque en este canal, no informamos, transformamos. Hoy comenzamos una travesía. Una historia tan antigua como la arena, pero más viva que tu próximo suspiro. La historia de Job. Un hombre justo. Un hombre íntegro. Y, sin embargo, un hombre quebrado por las circunstancias. Y aquí nace la primera gran pregunta: ¿cómo puede sufrir alguien que hizo todo bien? ¿Por qué la tormenta no respeta la bondad? La religión tradicional te dirá que hay culpa, que algo habrás hecho. Pero la gracia te muestra otra cosa: que hay confianza, que Dios cree en ti incluso cuando tú ya no crees en ti mismo. Job fue el ejemplo de esa confianza celestial. No fue castigado, fue escogido. Y eso cambia todo. En el cielo, mientras Job vivía en paz, hubo una conversación. Una escena invisible. El acusador, ese que aún hoy susurra mentiras en tu mente, se presentó ante Dios. Y Dios, en lugar de reprenderlo inmediatamente, mencionó a Job. No fue una trampa. Fue una demostración. Como si dijera: mira a alguien que me ama sin necesitar un motivo material para hacerlo. Y aquí nos enfrentamos a una verdad que incomoda. A veces, el dolor no llega porque hicimos algo mal. Llega porque estamos por ver algo más. Algo eterno. Algo que el ojo natural no ve, pero que el alma sí siente. Job no perdió por culpa. Fue probado por propósito. No fue un castigo, fue un escenario. Entonces viene el golpe. Los bueyes, las ovejas, los camellos, los siervos, los hijos. Uno a uno, los mensajeros llegan con noticias como cuchillos. Todo se fue. Y Job rasga su manto. Se postra. Y adora. No porque entiende, sino porque confía. No muchos entienden ese tipo de fe. Esa fe que no se basa en lo que recibes, sino en lo que sabes. Y Job sabía que Dios era bueno, incluso si el mundo decía lo contrario. Esa es la fe que sobrevive al fuego. La fe que no negocia con el dolor, sino que lo atraviesa. Y como si el dolor físico no fuera suficiente, vienen los amigos. Elifaz, Bildad, Zofar. 3 hombres que representan algo muy real hoy en día: las voces que te juzgan desde la ignorancia. Esos que, viendo tu llanto, en lugar de consolarte, buscan una razón teológica para explicarte tu miseria. ¿No te ha pasado? Te caes, y en lugar de un abrazo, te dan un sermón. Pierdes algo, y en vez de comprensión, te dan culpa disfrazada de doctrina. Pero la gracia no habla así. La gracia no señala con el dedo. La gracia se sienta a tu lado, en el polvo, y llora contigo. Job los escucha. Les responde. Y se defiende. Porque sabe que no hizo nada para merecer esto. Pero tampoco entiende por qué pasa. Su corazón se quiebra entre la justicia que vivió y el dolor que sufre. Y en medio de eso, lanza sus preguntas al cielo. Y eso es lo que Dios ama. No que tengas respuestas, sino que tengas la confianza para hablar con él incluso cuando no entiendes nada. Job no fue reprendido por preguntar. Fue escuchado. Porque la fe no es tenerlo todo claro. Es saber a quién acudir cuando todo es oscuro. Job sigue allí, sentado en el polvo. Las cenizas se han mezclado con su piel. Su silencio no es resignación, es reverencia. El alma no encuentra palabras, pero aún respira esperanza. Y entonces, cuando el corazón de Job ya no tiene más argumentos, cuando los discursos humanos han quedado vacíos, Dios habla. No como pensaban sus amigos. No con furia. No con castigo. No con una lista de pecados. Dios no llega con reproche, llega con preguntas. Preguntas que perforan el alma no para herir, sino para despertar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos del mundo? ¿Quién puso límites al mar? ¿Quién ordenó el amanecer? No es una humillación. Es una revelación. Dios no busca reducir a Job a la nada, sino mostrarle que incluso en lo incomprensible, hay un diseño. Hay una mente detrás del misterio. Hay un corazón detrás del caos. La voz de Dios no responde al sufrimiento con explicaciones, sino con presencia. Job no recibe un manual de razones. Recibe una visión de la grandeza divina. Y eso basta.
Porque hay momentos en que no necesitamos saber el porqué. Solo necesitamos recordar quién está con nosotros en medio de la tormenta. Job escucha. Y se rinde. No porque fue obligado, sino porque fue sobrecogido por una verdad mayor que su dolor. Descubre que no era castigo, era revelación. Que no estaba siendo destruido, estaba siendo despertado. Que su quebranto fue el preludio de un encuentro. Y en esa rendición, Job se vuelve un espejo para todos los que alguna vez han querido entender a Dios sin conocerlo. Su historia nos enseña que la fe no se trata de tener el control, sino de soltarlo. De confiar en que incluso cuando todo se cae, Dios sigue siendo bueno. Mientras los amigos debatían teología, Dios preparaba una revelación. Mientras Job se defendía, el cielo callaba. No porque estaba ausente, sino porque estaba esperando el momento exacto para hablar. Dios nunca se adelanta. Tampoco llega tarde. Habla cuando el alma está lista para oír no lo que quiere, sino lo que transforma. Y cuando Dios habla, el alma entiende lo que las palabras humanas no pueden explicar. Porque la gracia no es solo un concepto. Es una voz, una presencia, una fuerza que rompe el silencio con ternura, con poder, con propósito. Job, ahora quebrado pero iluminado, reconoce la diferencia. Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Es el momento donde la teología se vuelve experiencia. Donde la religión se convierte en relación. Donde el miedo cede ante el amor. Y aquí hay una verdad que te cambia para siempre. Dios no necesita que entiendas todo para bendecirte. Solo necesita que confíes en su carácter. Que sepas que incluso lo que duele, puede redimir. Que incluso lo que se pierde, puede ser restaurado. Y cuando menos lo esperas, la escena cambia. El Dios que se reveló en el polvo ahora prepara el terreno de la restauración. Ese mismo Dios que te permitió atravesar el valle, es el que te prepara una mesa en presencia de tus enemigos. El polvo no fue el destino de Job. Fue el lugar donde comenzó su verdadera visión. Y si estás en ese polvo hoy, no lo maldigas. Porque allí, en medio de tu crisis, es donde podrías estar a punto de ver a Dios como nunca antes. La revelación no solo cambió la visión de Job, cambió su interior. Porque cuando Dios habla, no solo nos da respuestas, nos reordena por dentro. Lo que estaba torcido se endereza, lo que parecía oscuro se ilumina. No con magia, sino con verdad. Job ya no está peleando con su realidad. Ahora la atraviesa con paz. No porque el dolor se haya ido, sino porque la presencia de Dios le dio un nuevo significado. Y aquí ocurre el milagro silencioso. El alma que estaba rota, comienza a descansar. No hubo explicaciones, pero hubo transformación. Porque el propósito de Dios nunca fue aclarar el pasado, sino redimir el presente. Dios no se detiene a justificar lo que permite, Él se revela en lo que permite. Y ese encuentro sagrado no deja a Job indiferente. No se levanta igual. Algo dentro de él muere, pero algo más grande resucita. La amargura se disuelve, la queja se apaga. No porque lo entienda todo, sino porque ya no necesita entenderlo. Ha visto a Dios, y eso basta. Y entonces, algo extraordinario sucede. Dios no solo restaura a Job, lo vindica. Lo reivindica frente a los mismos amigos que lo acusaron. No por venganza, sino por gracia. Porque cuando Dios te defiende, lo hace sin ruido pero con autoridad. Job ora por ellos. Sí, por los que lo hirieron. Por los que lo juzgaron. Y al hacerlo, se libera. El que ora por sus enemigos no es débil. Es libre. Libre del rencor, libre de la necesidad de que el otro reconozca su error. Porque cuando has visto a Dios, ya no necesitas ganar discusiones. Solo deseas que otros también lo vean. Y entonces, recién entonces, empieza la restauración. Pero no es una restauración cualquiera. No es una devolución matemática. Es una restauración con interés, con sobreabundancia, con honra. Dios no le devuelve lo mismo. Le da más. Mucho más. No porque Job lo merezca, sino porque así es el corazón de Dios. Un corazón que no se conforma con verte sobrevivir. Quiere verte florecer. Quiere que los que te vieron en ruinas, también te vean reconstruido. Pero no se trata solo de camellos, ovejas y bienes. Se trata de lo que Dios hizo dentro de Job. Porque antes de cambiar su entorno, Dios transformó su alma. Y esa es la verdadera victoria. Lo que se reconstruye dentro de ti vale más que lo que puedas recuperar afuera. La gente suele mirar el final de la historia y decir, qué bueno que Job fue bendecido.
Pero no entienden que lo más glorioso no fue la riqueza, fue la revelación. No fue el doble de cosas, fue la profundidad de lo que vio. Y lo que vio, nadie se lo puede quitar. La restauración no es una transacción. Es un testimonio. El testimonio de que Dios puede hacer nuevo lo que fue quebrado. Que puede traer propósito al dolor. Y que puede usar incluso el polvo para levantar altares de adoración. Y si hasta ahora has sentido que esta historia era ajena, déjame decirte algo, no lo es. Esta historia te pertenece. No como pasado, sino como posibilidad. Porque si Dios lo hizo con Job, también puede hacerlo contigo. Si alguna vez sentiste que todo estaba perdido, esta historia es tu respuesta. No para explicarte el sufrimiento, sino para mostrarte el amor. No para evitar el valle, sino para acompañarte en él hasta que salgas con los ojos abiertos y el alma encendida. La restauración divina no es una simple devolución de lo perdido. Es una manifestación del carácter de Dios. Cuando Él restaura, no lo hace con medida humana. Lo hace según su gracia, su gloria y su amor sin cálculo. No se trata de reponer camellos ni duplicar riquezas. Se trata de transformar lo que parecía el final en el principio de algo eterno. Job recibió más. Más de lo que tenía. Más de lo que pidió. Pero lo más profundo que recibió no fue tangible, fue interno. Y eso lo cambia todo. Porque cuando Dios termina su obra en ti, no eres el mismo. Aun si te devuelven lo que tenías, ya no lo ves igual. Lo valoras distinto. Porque ahora sabes lo que significa perder. Pero también sabes lo que significa ser sostenido. Eso es lo que hace que la restauración de Dios sea tan poderosa. No solo te levanta. Te da una nueva forma de mirar. Te hace más sabio, más compasivo, más fuerte. No por lo que ganaste, sino por lo que aprendiste mientras todo parecía perdido. La historia de Job no se vuelve inspiradora por su riqueza. Se vuelve sagrada por su testimonio. Por lo que dice a todos los que aún están en la oscuridad. Por lo que le grita al alma cansada, no estás solo, no es en vano, no termina aquí. Y hay algo más. Job no volvió al mismo punto. Avanzó. Se ensanchó. Fue promovido. Porque cuando pasas por el quebranto con Dios, no vuelves atrás. Vuelves distinto. Con otra madurez, con otra visión, con otra gracia. Lo que antes era tragedia, ahora es altar. Lo que antes era ruina, ahora es testimonio. Y eso nos confronta. ¿Qué harás con tu polvo? ¿Te revolcarás en él o dejarás que Dios lo convierta en terreno fértil para algo nuevo? ¿Te aferrarás al por qué o abrazarás el para qué? El mensaje que late detrás de Job es claro. Dios no tiene miedo de tus preguntas, pero tampoco se limita a responderlas. Él quiere encontrarte en medio de ellas. Él quiere caminar contigo en el valle, no solo para sacarte, sino para transformarte mientras estás allí. Cuando Job oró por sus amigos, la restauración comenzó. No cuando se quejó, no cuando discutió, sino cuando amó. Porque amar en medio del dolor es uno de los mayores actos de fe. Es decirle a Dios, aunque no lo entiendo, confío en ti lo suficiente como para soltar. Y entonces, el cielo se movió. No por presión, sino por promesa. Porque Dios siempre honra la fe que no se rinde. La fe que persiste cuando todo dice que ya no hay más. La restauración no solo es posible. Es inevitable cuando Dios está en medio. Pero no viene con prisa. Viene con propósito. Viene en el momento exacto. Ni antes ni después. Justo cuando estás listo no para recibir cosas, sino para entender quién eres en Él. Así que si estás esperando que algo vuelva a ti, quizá la verdadera obra ya empezó. Quizá Dios ya está haciendo algo más grande en tu interior. Quizá el polvo donde estás ahora es la base del lugar donde levantarás tu mayor adoración. Y si esa restauración aún no llegó, no te desalientes. Dios no te está ignorando. Está orquestando. Está preparando. Y cuando lo haga, será tan claro, tan completo, tan perfecto, que sabrás que solo Él pudo hacerlo. No te pierdas lo que viene. No porque sea fácil, sino porque será eterno. No porque lo entiendas todo, sino porque verás su gloria revelarse en lo que parecía un final. Llegamos al final de esta travesía, pero no al final de tu historia. Lo que comenzó con pérdida, dolor y silencio, termina con visión, gracia y propósito. Porque así es Dios. No escribe historias con puntos finales tristes. Él siempre deja una coma de redención. Siempre abre una puerta donde otros ven muros. Job no es recordado por su riqueza. Es recordado porque sostuvo su fe cuando todo parecía perdido.
porque se atrevió a seguir hablando con Dios cuando otros habrían renunciado. Porque en vez de maldecir, adoró. En vez de acusar, confió. En vez de cerrar su corazón, lo mantuvo abierto a una revelación mayor. Y eso es lo que cambia todo. No lo que perdiste, sino cómo respondiste. No lo que no entendiste, sino lo que elegiste creer mientras no entendías. No los porqués, sino el para qué. Dios usó su historia no para castigarlo, sino para mostrar a generaciones que el quebranto no es el final. Es el terreno fértil de la gloria. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harás con esta historia? ¿La guardarás como un buen relato, o la abrazarás como una promesa viva? Porque si Él lo hizo con Job, también puede hacerlo contigo. No porque lo merezcas. No porque tengas todas las respuestas. Sino porque su amor no depende de lo que haces, sino de quién eres para Él. Eres su hijo. Eres su amada. Eres su creación y su deleite. Puede que no veas todavía la restauración. Puede que aún estés en el polvo, entre preguntas, entre lágrimas, entre noches largas. Pero si en medio de eso eliges mirar arriba, si eliges seguir creyendo, si te atreves a decir, aunque Él me mate, en Él esperaré, entonces el cielo se abre. Entonces algo empieza a moverse en lo invisible. Entonces la gracia comienza a fluir donde antes solo había dolor. Porque el Dios de Job es también el tuyo. Y Él no ha cambiado. Él sigue rescatando. Sigue hablando. Sigue restaurando. Pero más que eso, sigue amando. Y su amor no es teoría, es acción. Su amor baja al polvo, se sienta contigo, y te levanta en silencio, hasta que vuelvas a ver la luz. Lo que Job recibió no fue solo el doble de todo. Fue una intimidad con Dios que pocos han experimentado. Fue una visión nueva, una vida nueva, una herencia eterna. Y tú también puedes recibir eso. Si tan solo decides creer. Decidir confiar. Decidir caminar, incluso cuando no veas el camino. Porque la gracia no es un escape. Es un hogar. Un refugio. Una identidad. Y cuando la abrazas, el pasado ya no te define. El futuro ya no te asusta. Porque sabes que estás sostenido por algo mayor que tú. Así que aquí, en el cierre de este viaje, no quiero darte una conclusión. Quiero invitarte a comenzar algo nuevo. Que este mensaje no sea el final, sino el eco de una decisión, la de volver a confiar. Volver a creer. Volver a amar. Quiero orar por ti. Padre, gracias por hablar en medio del polvo. Gracias por no dejarnos solos cuando no entendemos. Por mostrarnos que incluso en lo más profundo de nuestro quebranto, tú estás. Hoy bendigo a cada persona que escuchó esta serie. Sana sus corazones. Restaura sus sueños. Abre sus ojos para que puedan verte. Que como Job, pasen de oír de ti, a verte de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Metanoia. Donde el alma despierta, y la verdad se revela con gracia. Gracias por ser parte. Suscríbete, comparte este mensaje, y sobre todo, nunca dejes de creer. Porque lo mejor no es lo que viene. Lo mejor, es quien viene contigo.